A ver, continuamos. ¿Ya? Entonces estábamos acá, ya vimos el before. Y vamos a ver este diseño. ¿Ya? Este diseño. Entonces, mira, acá mucho cuidado. Imagínate, vas a verlo de esta manera. Todo lo que voy a pintar de amarillo, ¿ya? Esto de acá, este es tu página. Esta es tu pantalla. ¿Ya? Ahora dirás, ¿pero qué? ¿No puede ser la pantalla desde acá? Claro. ¿Ya? Podrías empezar la pantalla desde acá, desde el margen, desde ahí. ¿Ya? Esto podría ser tu pantallita. ¿Ya? Pero lo que me quiero dejar entender es que lo que quiero dejarme entender es que toda esta partecita de acá que está por fuera es tu contenedor. ¿Ya? Este es tu contenedor. ¿Ya? Este es tu contenedor. Todo lo que está ahí afuera es tu contenedor. Y de ahí ya vienen tus divisores. ¿Ya? Tus divisores. Esta parte de acá, esta partecita, esta es una fila con dos columnitas acá, dos columnas. Y esta es otra fila. ¿Ya? Vienen ahí. Entonces, ahí quiero que tengas cuidado. Entonces, mira, les explicaba en una clase anterior que antes, cuando algunas etiquetas no aparecían o no iba mejorando el HTML, habían algunas etiquetas que como se desconocían, todo lo hacíamos en base a tables. Por ejemplo, si yo ese diseño quisiera hacerlo así, tal vez yo diría, voy a crear una tabla, o para dibujarla directamente, ¿ya? Podría crear una tabla que tenga 3 filas, ¿no? Según el diseño de acá, 3 filas, 2 columnas, con 2 columnas. ¿Para qué? Para luego yo poder comenzar a combinarlas, ¿no? Por ejemplo, si este era la fila, esta es la fila 1, que tiene columna 1 y tiene columna 2. Esta es la fila 2, que tiene también columna 1, columna 2. Y este es la fila 3, que tiene columna 1 y tiene columna 2. Yo construía tablas y en base a las tablas comenzaba a hacer mi diseño. Pero a esta tabla debería ponerle ancho y altura. Ancho y altura, eso debería tener altura y debería tener ancho para poder construir lo que me están pidiendo en la gráfica. Y se hacía cada vez más complicado. Y como no existía todavía esto de la adaptabilidad a diferentes dispositivos, a veces no se hacían problemas los diseñadores porque el diseño era para un solo tipo de pantalla. O sea, construían para 480 por 720, por ejemplo, una pantalla común de aquellos tiempos. Entonces todos construían para el mismo tamaño de pantalla. O sea, si tú estabas en tu computadora diseñando, tú estabas diseñando un dispositivo que mucha gente en el mundo también tenía.
y tenía el mismo, inclusive el mismo tamaño de pantalla. Entonces no te complicabas. Entonces tú subías eso a la web y todo el mundo no veía la diferencia porque tenía el mismo tamaño de pantalla. O su dispositivo o computador, el mismo tamaño de pantalla. Entonces servían las tablas. Pero con el pasar del tiempo, ya no se usan mucho ya no se usa, a la cuenta que ya no se usa para hacer diseños adaptables. O sea, las tablas ya no las utilizas. Entonces, ¿cuál es la etiqueta? ¿Cuál es la etiqueta que ahora se utiliza para hacer ese tipo de diseños? La etiqueta div, la que estábamos viendo casi al final de la... Se usa la etiqueta div, de división. Esta etiqueta. Con esta etiqueta de bloque, o sea, se van creando bloques. Se van creando bloques. Hasta el HTML4. En el HTML5 apareció otra nueva estructura del HTML. O sea, aparecieron los sections. O sea, en HTML5, ¿qué aparece? Aparece la etiqueta my, aparece la etiqueta section, aparece la etiqueta article, aparece assign, aparece la etiqueta header, no es hit como sino header, cabecera, aparece la etiqueta foot o footer, si lo ven así, ¿ya? Aparecen varias etiquetas, ¿no? Y estas etiquetas, de alguna manera, fueron equivalentes a div, equivalentes a div. Ahora, ¿qué sentido tiene usar las etiquetas o los nombres específicos que HTML me dice que use? ¿Por qué? Porque los motores de búsqueda del HTML o los validadores de lo que tú, o de la manera como tú construyes una web, validan que uses adecuadamente las etiquetas. Entonces, si yo estoy estructurando una página y tengo la etiqueta my principal, secciones, las secciones contienen artículos, o las secciones pueden contener assigns, o los headers pueden contener secciones, y así. Entonces tú vas usando estas etiquetas propias del HTML. Pero si de esto no te acuerdas, puedes usar div. Por ejemplo, mira, vamos a ver si me estoy escuchando bien. Sí, ingeniero. ¿Me estoy escuchando bien? Sí, ingeniero. Por ejemplo, mira, acá vas a ver un ejemplo. Vamos a ver el de acá. Vamos a ver el de acá. Mira aquí. HTML4, HTML5. Si yo quisiera hacer esta estructura en HTML4, mira, usaba bastantes div. Mira. Div, 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 div. Y le daba yo los nombres, así como hemos visto en la clase anterior. Y cuando tú pasabas a HTML5, por ejemplo, si yo acá creaba un div, acá ya existe una etiqueta cabecera. Si yo quisiera hacer un menú, ya existe una etiqueta nav de navegación. Si, por ejemplo, acá yo quisiera separar esto, en vez de separarlo del contenido de esta manera con un div, ya tengo sections y article. Si quiero ponerme un lateral, ya tengo assign. Y si quiero poner algo en la parte inferior, ya existe un footer. ¿Te das cuenta?
O sea, hay algunas etiquetas, por ejemplo, este sería un ejemplo. Ya lo voy a poner por acá. Por ejemplo, acá me faltó NAP. Entonces acá hay un ejemplo de cómo se estructura ahora. Por ejemplo, este es otro. Deep, otro deep. Acá, otro deep, deep, deep. Acá, por ejemplo, como han visto la manera de hacer, acá le ponen un header, acá una navegación, artículo, artículo, footer. Y acá podemos hacer de repente que esto sea la parte principal, esto sea el my, este sea de repente una sección, un nav, esto podría ser una section. Por ejemplo, si yo quisiera hacer algún tipo de modificación acá, de repente se me ocurre este pedacito de acá, estos dos de acá, lo hago una sección, estos dos de acá. O sea, esto de acá al final, esto lo podría convertir en un section. Ahí podría hacerse que toda esta parte de acá, esta partecita de acá, toda esta partecita de acá, esto podría ser, toda esta parte de acá, todo el amarillo, esto podría ser un my. Ahí podría hacerse eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, usando las etiquetas, los div hasta ahora se utilizan, ¿eh? Los div no han desaparecido, los div se siguen utilizando, inclusive puedes encontrar diseños donde todo está hecho con div, como vamos a ver cuando hagamos Bootstrap, por ejemplo. Bootstrap todo está hecho con div y casi no utiliza estas nuevas etiquetas, header, article, cosas así. ¿Bien? Entonces esto podría ser otra alternativa. Lo voy a poner ahí como ejemplo, para que tengas ahí esto como ejemplo. Entonces, vamos a empezar. ¿Listos? ¿Empezamos? Hace rato, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, nuestro dibujito. ¿Ya? Vamos a asumir, por ejemplo, mira, para que se vea muy parecido a lo que les he mostrado. Por ejemplo, que este pedacito de acá, lo voy a poner así en amplio. ¿Ya? Lo voy a poner primero en amplio. El color quedaría bien amarillo. A ver, vamos a ponerlo acá. Así vamos a poner. Ahí va a haber acá un, ¿cuál sería esto? ¿Qué sería esto? Un Contenedor. un contenedor. ¿Ya? Todo esto sería un contenedor. O si lo vemos así, sí, todo esto sería un contenedor. Un contenedor que podría ser el my, ¿no? El my. Todo este contenedor. Todo esto. ¿Ya? Esta partecita de acá, esta partecita de acá, podríamos decir que es el header. El header. ¿Qué más? Podríamos decir, por ejemplo, que esta segunda partecita de acá, esta otra partecita, podríamos decir, por ejemplo, que es un section.
una sección. Y podríamos decir que lo que está acá en el interior, cada uno de estos interiores, podríamos decir que son artículos. O, mejor todavía, podríamos decir que este que está a este lado, ese que está a ese lado, puede ser un artículo, un artículo. Y ese podría ser un artículo. Y este que está acá podría ser un aside, un lateral. Podría ser así. O decir, ustedes podrían decir, no, ¿por qué no dos artículos? También pueden ser dos artículos. Y esta última partecita de acá, podría ser el footer. Ahí. Podríamos tener algo así, ¿no? Un contenedor principal, una cabecera, un section que contiene un article y contiene un aside, o podemos tener y al final un footer, un pie de página. Podríamos hacerlo así, ¿ya? Pueden hacerlo así y al final, como vuelvo a repetir, como ven en muchos ejemplos, como están viendo en muchos ejemplos, esto de acá podría terminar manejándose como div, ¿no? Podría manejarse como div. Entonces, una vez que tú determinas cómo vas a trabajar esto, cómo vas a trabajar, entonces pasas manos a la obra. Manos a la obra. Entonces, mira, comienzas con las etiquetas. Dices, voy a tener un contenedor que le estoy llamando etiqueta my. My. Principal. My. Principal. Esa es mi etiqueta primera. Esta es la que va a contener todo. ¿Sí? Y lógicamente le empiezo a dar variables, porque en el CSS puedo trabajar con las etiquetas, pero me es más fácil trabajar con la variable, ya sea de tipo, ya sea identificador o ya sea clase, como mejor te ¿El parezca. main de dónde lo sacó, Inge? Disculpe. Se escribe. Ahí lo escriben. Sí, hay que escribir. Entonces estoy en el body, etiqueta my. My va a aparecer acá en la lista, cierro y aparece, ¿no? Entonces, miren, a este my, si quiero trabajar con identificadores o quiero trabajar con clases, depende como ustedes quieran trabajarlo. Si yo trabajo como un identificador, le puedo decir acá, llamarle contenedor. Contenedor. Y le das cualquier otro nombre si quieres, ¿ya? Contenedor. Ahí. ¿Qué más? Luego dice que hay que bajar a la parte principal. Entonces, a la parte principal le puedes llamar section. Y dentro de section, acá, por ejemplo, le podría llamar acá falta, pues, no, falta, estoy mal. Estoy aquí todavía. Entonces ahí podría ser ahí header, ¿no? Header, cabecera. Entonces, acá podría ir la cabecera. Vamos a ponerle nombres ya para acordarnos. A ver, H1, por ejemplo, cabecera. Esa es la cabecera. Entonces,
Eso es lo primero que está según mi dibujo. Un contenedor, ¿recuerdas? Un contenedor acá que había. Un contenedor. Y luego la cabecera. Y luego venía la sección, ¿no? El section. 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 Por ejemplo, había 2 columnas. A una le habíamos dicho que se iba a llamar artículo, ¿no? Artículo. Entonces, por ejemplo, este se iba a llamar, a ver, le vamos a poner acá izquierdo. Izquierdo vamos a ponerle, ¿eh? Izquierdo. Este lado izquierdo. Izquierdo. Y también tenía un aside. Otra etiqueta que habíamos dicho que vamos a elegir el aside. Y a esto le vamos a llamar derecho. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. Vamos a ponerle H1, ¿no? Para que se vean grandecitas. Ahí, ¿no? Entonces, si lo quieres ver así como estructura o lo quieres ver de forma lineal, lo haces de esta manera. Conforme lo veas o el código lo vayas entendiendo mejor. Si no, lo estructuras como si fuera lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces, mira, ya tenemos la cabecera, el artículo, la aside, y nos falta el footer. Entonces sabemos que hay una etiqueta footer, pie de página, y le ponemos acá otra etiqueta 1, pie. Entonces, quedaría más o menos estructurada ya lo que queremos hacer. ¿Ya? Que puedo ponerle nombre a cada uno de estos, al header, por ejemplo, identificador cabecera, de repente acá identificador izquierdo, de repente acá identificador derecho, acá identificador pie, claro, puedes ponerle, ¿ya? Si eso te parece que va a ser mejor para tu programación. Es como si yo estaría declarando variables. De esa manera, lo único que voy a ver es lo siguiente, mira. Solamente voy a ver esto. ¿Ya? Solamente voy a ver esto. No tengo ninguna estructura, nada. O sea, nada que se parezca a esto. ¿Ya? Solamente tengo textos. Hasta ahí, por favor, ¿cómo van? Inge, Dime. ¿cómo se ponía el H1? Igual, arriba está. Ahí está H1. ¿Cuál? Ah, jeje. O lo escribes. Si no te acuerdas, Igual. aunque acuérdese siempre, el software es un apoyo para mí, pero eso, las etiquetas tienes que de alguna manera llevarlo en tu cabecita, ir aprendiéndotelas para saber qué vas a utilizar. ¿Ah? Acá si te das cuenta no es complicado. Si tú te acuerdas de H1, Y ¿no? son para títulos, ¿no? El ¿Ah? H1, el Son para H1 ti. mayormente para títulos. Los H's, o sea, las cabeceras se utilizan para los títulos, subtítulos, cosas como para eso, ¿no? Claro. Y El el número H2, según el subtítulos. tamaño. No, de acuerdo a los tamaños, pues, ¿no? Porque el H1 ya Claro. sabes que es más grande y Títulos, conforme va subiendo el número, se claro. hace más pequeño, ¿no? Sí. Entonces, mira, ya esto es lo que he construido al poner esas etiquetas. ¿No? Solamente tenemos esto. Ahora, ¿cómo llegamos a hacer esta estructura?
con el CSS. O sea, el HTML solamente me permitió codificar etiquetas. Sí. Ya están las etiquetas ahí. Ya están etiquetas. Por eso se llama hoja de estilo. Significa que en los estilos el CSS debe ayudarme a darle una apariencia Diseñarlo. de cajas. Entonces se llaman cajas. ¿Ya? Cajas. Entonces el diseño me lo debe dar el CSS. Entonces empezamos. A estilo 2. Acá en estilo 2. Ajá, perfecto. ¿Ya? Entonces acá hay cosas que puedes hacer, mira. Por ejemplo, de acuerdo a esto. De repente le quieres poner un color de fondo a todo. Entonces, tú sigues la estructura del DOM. Todo es todo es body, ¿verdad? Todo lo que estás poniendo acá es body. Todo es body. Porque todo lo que estás escribiendo está dentro del body. ¿Ve? Todo está dentro del body. Entonces, si le quieres poner un color de fondo, entonces puedo decir, quiero ponerle color de fondo a la etiqueta body. Entonces, background, ¿no? Ahora, esto de acá, aprenderte todo esto, imagínate, y eso es que una cosita para lo que quiero hacer. Entonces, no vamos a revisar todo lo que está acá, pues, ¿no? Porque habrá cosas que ni siquiera uno los ha usado ni conocemos. Pero sí deberías, te sugiero bajarte un manual. Por ahí les voy a enviar algunos para que lo tengan ahí en el class, ¿ya? Pero sería bueno que busques un manual. Ahora, ya nada es desconocido, pues, ¿no? Si tú buscas CSS en YouTube, te encuentras miles de páginas, ¿no? Miles de videos que te enseñan a usar CSS y hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, según la necesidad que tú vayas encontrando, vuelvo a repetir, vas a ir usando las etiquetas, ¿ya? Usando las etiquetas. Por ejemplo, acá, ¿no? El background lo necesito porque quiero ponerle un color de fondo. Ahí le hago un color, ¿no? Background color, sí. ¿Cuándo se usa el background nada más, por ejemplo? Por ejemplo, porque también hay background, si te has dado cuenta. Sí. Entonces, ¿cuándo se usa un background? Background es cuando, por ejemplo, yo quiero combinar, como la imagen que les enseñé anteriormente, donde quiero poner un color y quiero también poner una imagen. Allá. ¿Ya? Entonces ahí uso background. Pero si solamente quiero usar color, entonces uso directamente background color. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar un colorcito. A ver, bajito nomás, porque de ahí lo vamos a terminar borrando. Eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, este de acá. Ahora, a mí me sale así porque en mi configuración lo tengo con transparencia. ¿Ya? Entonces voy a cambiar acá a hexadecimal nomás. A ver. De ahí ya cuando veamos lo otro, ahí van a ver por qué se usan las transparencias. ¿Ya? Por ejemplo, quiero este color, a ver. Ahora, con solo haber puesto el H hasta ahí, posiblemente no funcione. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué? Porque a mi página No lo llamo a todo. principal debo traer la hoja de estilos, ¿verdad? Claro. Entonces, simplemente voy a los estilos y los arrastro. Estilos 2. Estilos 2. Ahí recién todo lo que yo haga en estilos 2 se va a visualizar. ¿Ya? Ahí tengan mucho cuidado. ¿Ya? Tengan mucho cuidado ahí porque de repente construyen los estilos y no lo enlazan. Si la hoja de estilos no está enlazada, simplemente nada de lo que hagas ahí se va a visualizar. ¿Ya? Tiene que estar enlazado.
Entonces regreso. Ahora, como ya está enlazado, ahora ya veo el color de fondo. Color de fondo. Sigamos. Miren. Yo puedo hacer que todo esto suba acá, porque si te das cuenta, los H1 de alguna manera forman un margen aquí. Un margen. Entre el punto inicial acá. Siempre queda un margen acá. Entre... Muy bien. Acá hay un margen. Ahí hay un margen. Aquí. Y también crea un margen acá. Desde la izquierda en la parte superior. Hay un margen ahí. Y entre cada uno de ellos... ¿Quién está durmiendo? Ah, Junior. Junior está nada, durmiendo. dije, lo que pasa es que están construyendo acá al costado y la voy a, pues. Ya, entonces acá hay espacio. Dormido. Entonces eso hay lo que le llaman un selector universal, que es el asterisco. El asterisco es un selector universal. O sea, si yo pongo asterisco, es como en la búsqueda en Word, en Excel. Quiero buscar todos los archivos. El asterisco significa todos. Entonces le puedo decir, por ejemplo, que me quite el margen. ¿Ya? Esto es clásico. Esto se hace comúnmente. Esto. ¿Ya? Entonces que se quite el margen. ¿Ya? Y cuando yo esto actualizo, todo se junta. Cuando yo le quito el margen, todo se junta. Todo se junta. Eso logras con este selector universal y con este margen de 0. O sea, significa que no le pones nada a todo. Y todo significa a todo. Izquierda, superior, derecha, abajo, a todo. ¿Ya? Entonces le quitamos los márgenes. Le quitamos los márgenes. Y ahora sí continuamos. Entonces, mira. Tengo el contenedor. Entonces, al contenedor le tengo que poner un tamaño, una estructura, todo esto. Si no, ¿cómo va a saber cómo va a dividir? Entonces, como es un identificador, Michi, contenedor. Contenedor. Ahora, ¿por qué le pongo Michi? Porque hemos dicho que si yo declaro un identificador, para hacer referencia a ese identificador, yo inicializo con Michi. Pero si yo no he usado, por ejemplo, este de acá, voy a poner acá un comentario. Esto es un identificador. Entonces, inicio con Michi. Pero si esto fuera una clase, un class, si esto fuera un class, aquí ya no inicio con Michi. ¿Inicio con qué? ¿Con qué inicio cuando es una clase? Cuando es una clase. Sí. Cuando es un identificador, cuando acá dice ID, inicio con Michi. Michi y el nombre de la variable. Michi y el nombre de la variable. Pero cuando es una clase, ya no inicio con Michi, inicio con... Una variable.
Con punto. Punto. ¿Se lo han visto en la clase anterior? ¿Ah? Revisen. Inicio con punto. O sea, cuando es una clase, inicio con punto. Cuando es un identificador, inicio con Michi. Lo voy a dejar ahí, ¿ya? Para que se den cuenta con la observación acá. Entonces, punto contenedor. Entonces, debo decirle de cuánto va a ser mi contenedor. ¿Cuánto quiero que sea mi contenedor? Entonces, mira, yo le puedo decir, yo sé que todo lo que está acá, este es el 100%. Acuérdate los porcentajes, mira. Toda la pantalla, todo el ancho es 100%. ¿Sí? Todo el ancho es 100%. Yo le puedo decir que no quiero que tomes el 100%. O sea, entonces, ¿quién me permite eso? Ancho. Acuérdate, decía de esta manera, ancho. Ahora simplemente al inglés. Por eso te decía yo, ¿no? Preferible es tener los software en inglés, porque de alguna manera te vas acostumbrando. Que si esto está en español y cuando usas el inglés ya no sabes ni qué es lo que significa. Entonces, mejor ajustate con el inglés. Entonces, por ejemplo, Alguien which. también dice el ancho, ¿no? Ya, which. Entonces, si yo no Ahí, quiero tomar todo, yo puedo decirle solamente quiero el 80% de toda la pantalla. Podría decirle así. ¿Eso qué significa? Que solamente tomaría el 80% de la pantalla el contenedor. ¿Sí? O sea, este contenedor usaría el 80% de todo. Este contenedor. Entonces, cuando eso le estás diciendo which. Por ejemplo, si yo le dijera acá, mira, el máximo tamaño, 1000 píxeles. 1000 píxeles. Significa que es el 80% de los 1000 píxeles que tú le estás dando como máximo a esto. Como máximo. ¿Ya? Como máximo. Entonces puedes ir manejando las estructuras. Pero vamos a seguir ahí. Entonces, y luego quiero un alto. Alto, hey. Entonces, hey, por ejemplo, si yo le digo que el alto sea 500 píxeles, solamente 500 píxeles, entonces el contenedor asumirá 500 píxeles. Dirán, pero ¿por qué no se ve? Voy a ponerle un background acá, al contenedor. ¿Ya? Voy a ponerle un background para ver cómo se va a ir diferenciando. Por ejemplo, vamos a ponerle, a ver, este verdecito. A ver. ¿Ya? Entonces, mira. ¿Ves? Mira lo que ha hecho. De todo, el 100%, de todo el ancho, solo ha tomado 80%. O sea, todo el ancho que tiene el body, de todo el ancho que tiene el body, solo está asumiendo el 80%. Y su tamaño 500. ¿Ya? El tamaño 500. Por decir así. El tamaño 500. Muy pequeñito. No